El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer: Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. El Señor nos dice en su palabra, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, lo que es muestras concretas de lo que nos decía la palabra de Dios el día de ayer. Ayer que escuchamos en el Evangelio que ese escriba se le acercaba al Señor y le decía: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal o cuál es el mandamiento más grande de todos? Yo compartía que hoy en día para nosotros es muy fácil saber cuál es el mandamiento más grande: amar a Dios sobre todas las cosas, porque lo hemos ido aprendiendo desde el catecismo. Desde chiquitos nos han ido enseñando amar a Dios, amar a Dios, amar a Dios, amar a Dios. El problema es que no nos enseñan cómo amar a Dios, ¿verdad? Nomás nos dicen cómo, que tenemos que amar a Dios. Y tenemos este resumen de los 10 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Pero cuando este escriba le pregunta a Jesús en aquel entonces, es una duda que es muy válida. ¿Por qué? Porque el pueblo judío tiene muchas leyes, muchos preceptos y muchas negaciones o prohibiciones, y muchos de ellos se ven como algo principal. Lo podemos ver en los mismos evangelios. Por ejemplo, ¿por qué es que querían matar a Jesús? ¿Cuándo fue que se decidieron los fariseos, los escribas, los herodianos que querían matar a Jesús? Cuando Jesús rompe la ley del sábado. Dice: ¿por qué este sana en sábado? Y decidieron darle muerte, estaban buscando cómo matarlo. ¿Por qué? Porque no respetaba el sábado, porque el sábado era visto como una ley muy importante. Otra ley muy importante que también le van a criticar a Jesús es la de las abluciones. No sé si ustedes sepan qué son las abluciones, pero si no, ahorita se los digo. Los lavatorios, ¿verdad? Las abluciones de las manos antes de comer, como hoy en día cada uno de nosotros también lo tenemos. No lo tenemos como una ley religiosa, pero sí como una ley, una ley no escrita, pero de higiene. Desde chiquitos, ¿verdad? Ya nos enseñan, hay que lavarnos las manos. ¿Cuándo? Antes de ir al baño y después de comer. No, al revés, ¿verdad? Antes de comer y después de ir al baño. Bueno, eso lo tenemos bien aprendido ya. Para nosotros es por higiene. Para los judíos, aparte de ser de higiene, era también una práctica religiosa. Y no solamente se lavaban las manos, sino se lavaban hasta los codos. Entonces eran lavatorios importantes, también el de los pies, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues imagínense caminar entre racería, entre lodo y etcétera, pues también se tenían que lavar los pies, que era otro rito importante. Sobre todo era un gesto de bienvenida cuando eras invitado a algún lugar. Acuérdense que dice Jesús: cuando yo llegué a tu casa, tú no me lavaste los pies. En cambio, esta mujer no ha dejado de lavarme los pies con sus lágrimas y secarme los pies con sus cabellos. Entonces es otra ley de las abluciones. Otra ley, el diezmo, pagar el diezmo. Eso era muy importante. Y no solamente el diezmo, sino el tributo al César, porque eran un pueblo conquistado, pero también el tributo al templo era muy importante. Le preguntan al Señor: ¿y tu maestro? Le dicen a Pedro: ¿y tu maestro no paga el tributo del templo?
Y Jesús le va a decir, ¿verdad? ¿Quiénes son los que pagan? ¿Los hijos o los extraños? Los extraños, bueno, si somos hijos no tendríamos que pagar, pero paga el tributo por ti, por mí, le va a decir a Pedro. Entonces hay diferentes leyes. Cuando este escriba le pregunta al Señor, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Jesús nos va a dar, o le va a dar a él, pero en él a todos nosotros, nos va a dar la respuesta. Y no es un mandamiento el más grande, son dos que no se pueden quitar el uno del otro, no se pueden separar, están unidos. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Les decía, y usted lo podemos ver aquí mismo también, si vemos la cruz donde fue crucificado el Señor, vamos a ver que tiene dos palitos, uno vertical y otro horizontal. Ahora, la cruz, que son dos palos, ¿se ven divididos? No, es un solo instrumento, un instrumento de salvación constituido por esos dos palos que forman la unidad de la cruz. También nosotros tenemos que ser como la cruz. El amor a Dios y el amor a mi prójimo no puede separarse. Si yo amo a Dios, debo amar a mi prójimo. Si amo a mi prójimo, debo amar a Dios. Porque si no, nos va a decir Santiago, ¿cómo me dices tú que amas a Dios al que no ves cuando no amas a tu hermano al que sí ves? Y es que amar en momentitos pequeños, pues es bien fácil. Pero amar todo el día ya no es tan fácil, ¿verdad? Por ahí se dice que amor de lejos, pues es de pensarse muy bien porque nada más son momentitos pequeños los que uno se relaciona. Imagínense, pues tengo a la novia por allá en Yucatán, al otro extremo de México, y ay, mi amor, te amo y te extraño y como quisiera verte aquí, y besos y ay, esto. Pues sí, pero nomás se conectan 1 hora al día. Y normalmente buscan que esa hora no estén enojados, no estén enfadados y sacan todo lo mejor. Decía una mujer, ay, dice, es que yo amo mucho a mi marido y cómo quisiera que ya estuviera aquí todo el día, que no tuviera que ir a trabajar. Y anda, que se va jubilando el marido, ¿verdad? Y luego decía la señora, ay, cómo no se va mi marido a trabajar. Oh, pues no, que lo quería en casa, pues. Ay, pero es que ya da mucha lata. Pues ese es el chiste, ¿verdad? Que cuando se ven todo el día hay estas situaciones y ahí es donde tenemos que mostrar verdaderamente el amor, ahí es donde hay un reto, cómo vamos a amarnos en los momentos buenos y en los momentos malos. Bueno, amar a Dios significa amar a mi prójimo y eso nos lo dice también Jesús en el Evangelio de San Mateo, que ahorita se me olvidó el capítulo, si no me equivoco es el capítulo 24 de San Mateo, donde nos va a decir, por aquí lo debo de tener, no, es capítulo 25 del 31 al 46, Mateo 25, 31 al 46, que es el juicio final. Dice, y ahí los separará, ¿verdad? Como se separan los corderos de los cabritos. A unos los pondrá a la derecha, a otros a la izquierda. A los de la derecha les va a decir, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, tuve sed, me dieron de comer, me dieron de beber, etcétera, las obras de misericordia. Y ellos van a decir, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de comer, de beber, etcétera? Cuando lo hicieron con uno de estos más pequeños. Y a los de la izquierda les va a decir, vayan al fuego malditos porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo y no me dieron de comer, no me dieron de beber, no me vistieron, etcétera. Señor, ¿cuándo lo hicimos y no te vimos? Cuando no lo hicieron con uno de estos más pequeños, conmigo no lo hicieron. Luego entonces, cuando yo trato bien a mi prójimo, estoy tratando bien a Dios. Pero ese amor al prójimo tiene que empezar desde el más próximo. Porque a veces nos pasa otro, lo de otro, ¿cómo se llama? Refrán, ¿verdad? Candil de la calle y obscuridad de la casa. Imagínense, don Gabriel le dice a doña Ivonne, mi amor, ahorita vengo, voy con la vecina a ponerle la chapa de la puerta de la sala. Ah, que vas a ir a ponerle a la vecina ni nada, ¿verdad? Primero ponga las chapas de la casa de aquí y después se va con la vecina. Sí, porque somos re buenos para salir por allá.
Imagínense aquí, no hombre, pues todo mundo, ay, es que Fray Sergio, qué bueno es Fray Checo, y no, Fray Checo es un santo, y no, hombre, se va a ir al cielo con todo y zapatos. Sí, a ver, pregúntenle a Fray Gabriel, que lo ve todo el día. Va a decir Fray Gabriel, no hombre, que lo compre quien no lo conozca, ¿verdad? Claro, porque hacia afuera podemos poner una cara, pero con los que convivo las 24 horas ya no es tan fácil. ¿Verdad? Así como que, hombre, pues somos como piedritas del río que nos vamos ahí, ¿cómo se llama? Pues nos vamos moldeando, ¿verdad? Los unos a los otros. Bueno, entonces el amor tiene que ser hacia Dios y tiene que ser hacia mi prójimo. Y lo que nos decía hoy San Pablo en la primera lectura que nos leyó Fray Gabriel, que tengan un mismo amor, un mismo, dice aquí, ya se me perdió donde dice. Bueno, dice la lectura, que tengan un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Es decir, tenemos que aprender a caminar como hermanos, como comunidad, como pueblo. Aquí si don Gabriel me quiere caminar a la derecha y doña Ivona a la izquierda, lo único que van a hacer es crear un caos en su hogar. Los dos tienen que ponerse de acuerdo. Los dos tienen que vencerse a sí mismos en ese egoísmo para poder estar abiertos en la humildad a aprender a caminar juntos. Para poder, si dice uno, voy a la derecha, yo te sigo. Ah, es que ahora es a la izquierda, pues ahora yo te sigo, pero tienen que aprender a caminar juntos, ellos como matrimonio, pero todos como iglesia. Y por eso las normas, las leyes que nos ayudan a un buen caminar. Ya desde la misa, ¿verdad? Se nota cuando alguien va a misa y se nota cuando alguien no va a misa. ¿Por qué? Porque ya desde las posturas, imagínense, a mí me toca celebrar muchas veces las quinceañeras, que son personas que van a misa nada más cuando hay ceremonias. Y llegan, subo al presbiterio, beso al altar y cuando volteo a verlos ya todos bien sentaditos. Y ya nada más me quedo así como que, ay Señor, estos no vienen a misa. Pues ya les digo así muy decentemente, o se paran o no empiezan. No, así no les digo, no. Pero ya les digo así muy tiernamente, hermanos, nos ponemos de pie para dar inicio a la celebración. Y así como que, ay Señor, te lo ofrezco. Y algo que platicaba con el párroco, porque el otro día estábamos comentando de esta situación y cómo muchos padrecitos pues, aprovechan para regañar a la gente, pero es que ustedes no vienen. Digo, no, pues yo he aprendido que si no vienen y el día que vienen los regañas, pues menos van a venir. Mejor invitarlos a hacerse partícipes, a que les quede ese gustito por venir. Pero también he aprendido, yo no voy a depender de la gente, que si la gente realmente responde o no responde, no, yo voy a disfrutar mi misa, la misa que estoy celebrando. Y que en muchas ocasiones hay 1, 2, 3 personitas ahí entre la gente que también disfrutan de su misa. Que es la Eucaristía, es la fiesta del sacrificio del Señor por nuestra salvación. Entonces ya tenemos unas posturas, ¿verdad? ¿Cuándo tenemos que estar sentados? Pues cuando está la lectura de la primera lectura, del Salmo, en el momento de la homilía, en el momento de las ofrendas. ¿Qué momentos tenemos que estar de pie? Bueno, pues al inicio de la Santa Misa, en cuanto sale el sacerdote, hasta que vamos a escuchar la primera lectura, en el momento del Evangelio, en el momento de empezar la liturgia eucarística, después de que dice el sacerdote, este es el sacramento de nuestra fe, es el momento de ponernos de pie hasta que pasamos a comulgar. Después de comulgar pasamos a nuestro lugar y nos volvemos a poner de pie cuando dice el sacerdote, oremos. ¿Qué momentos tenemos que estar de rodillas? Desde el momento en que el sacerdote pone las manos sobre las ofrendas hasta que dice,
este es el sacrificio de nuestra fe. Solamente ese pedacito es de rodillas, porque es la parte medular, el corazón de la celebración. A veces estamos acostumbrados a que en algunos lugares se quedan hasta el Padre Nuestro, pero perdemos o diluimos esta esencia de la consagración. Entonces, todo tiene su forma de vivirse y cada parte tiene su porqué, ¿verdad? Por ejemplo, la paz. Dice la liturgia, da la paz al de la derecha, al de la izquierda, y después nos concentramos en el altar, porque viene un momento también muy bonito, muy hermoso, pero muchas veces le estamos dando la paz a medio mundo y nos perdemos de vista lo que hay en el altar. Es un signo que no se tiene tan comprendido, porque no lo hemos vivido, no lo hemos visto. ¿Qué es lo que está sucediendo en el altar? El sacerdote que parte el pan eucarístico, es decir, al mismo Cristo. Lo parte a la mitad y luego lo va a partir en un pedacito más. Y ese pedacito va a caer sobre el cáliz. ¿Qué quiere decir? Es Cristo que se parte y se entrega por los demás. Pero también es una invitación de que yo tengo que partirme y entregarme a los demás en el servicio diario, en el amor, en la entrega, en el buscar el bienestar de los demás. Que esto es lo que han vivido y lo tienen, pero muy bien las mamás. Aquí veo esa mamá con la bodoca ya dormidita, ¿verdad? Y a ella no le importa si está pesado o no está pesado, la mamá está medio flaquita, pero de estar flaquita saca las fuerzas para aguantar a esa niña. Y estoy seguro que si los niños más grandecitos se le duermen, también sirve de colchón. Porque ese es el sacrificio de una mamá. Ese es lo que hace que se entreguen. ¿Por qué? Porque amo a los hijos, porque quiero que mis hijos estén bien. Eso es lo que nos invita hoy la palabra de Dios. Por eso dice el Señor en el Evangelio, si vas a invitar a cenar a alguien, pues no invites a los que te pueden pagar. No, invita a los que no te pueden pagar. Yo les decía ayer, 3 preguntas, yo estoy convencido que el Señor nos va a hacer 3 preguntas cuando lleguemos a su presencia. Nos va a pedir cuentas de la responsabilidad, ¿verdad? A ver, ¿eres padrino de cuántos ahijados? 50, dime dónde están los 50 ahijados. Pero ese ya es punto y aparte. Pero 3 preguntas esenciales nos va a hacer el Señor. ¿Qué tanto amé a Dios? ¿Qué tanto amé a mi prójimo? ¿Qué tanto me amé a mí mismo? Y ahí viene esto que nos dice el Evangelio. No, pues yo voy a invitar a cenar. ¿A quién voy a invitar a cenar? Voy a invitar a cenar a doña Ivonne, porque es que doña Ivonne, hombre, hace unas comidas bien ricas que le salen pero sabrosísimas. Tiene un sazón de restaurante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a invitar a desayunar chilaquiles, doña Ivonne. Mañana nos vamos a comer chilaquiles a las de 10 pesos de ahí de la esquina. Y porque no quiero gastar más dinero, Entonces, sus enchiladitas de 10 pesitos. ¿Por qué? Porque quiero a Ivonne, porque amo a Ivonne. No, hombre, esa es la apariencia. Lo que quiero es que me invite a comer. Si yo la llevo a desayunar, yo sé que me va a decir, padre, lo invito a comer. ¿Cuándo? No, hombre, doña Ivonne, pues hoy mismo. Entonces, si nos fijamos, ya no hay recta intención. Ya estoy buscando algo más. Aquí el otro día vino una persona, y discúlpenme mis hermanos, pero se da el caso, y pues también es una llamadita de atención que nos hace el Señor a todos, Vino una persona, es que vengo a darle un granito de arena al padre Rayito. Le digo, pues mire, él ahorita está descansando, si gusta, yo se lo recibo y se lo llevo. No, si no es en la mano del padre Rayito, entonces no lo doy. No, pues muchísimas gracias por su oración y por este granito de arena, pero el padre está descansando, no lo voy a ir a despertar. Tenemos que cuidar también a nuestro sacerdote. Entonces, no, pues es que por ahí a veces es que si al padrecito le llevas dinero te va a atender. Mentira, porque las cosas de Dios no es con dinero.
A veces tenemos ciertas amistades, se ha dado el caso, híjole, yo voy a ser amigo de hermana Esmeralda. No, hombre, mi hermana Esmeralda va a ser mi amiga porque yo sé que si ella es mi amiga, ella va a ser la que me va a conducir a la Madre Arelí. Ya tengo palancas para que me acerquen. Mentira, porque la hermana Esmeralda no tiene que ver en la agenda de Madre Arelí, pero muchas veces es lo que se busca. Aquí estoy poniendo ejemplos que se han dado aquí en Montemaría, pero que muchas veces también allá afuera se dan. Yo quiero que mi jefe sea el padrino de mi niño. Oye, ¿y va a misa? Pues quién sabe. Y entonces, ¿por qué va a ser el padrino? Es que como es mi jefe, si él es mi compadre, ya no me va a correr, siempre voy a tener trabajo. Y entonces descuidamos la fe del niño. ¿Por qué? Porque yo tengo otro objetivo. Por eso dice el Señor, no busques la conveniencia para ti, busca verdaderamente las cosas de Dios. Lo podemos decir en otra manera como nos lo dijo el Señor. Busca primero el reino de Dios, que lo demás viene por añadidura. Hermanos, amar significa no aprovecharnos significa entregarnos por. Y eso es lo que el Señor quiere. Así como Él en la cruz se entrega por cada uno de nosotros, también nosotros tenemos que ver por nuestros hermanos necesitados y tenemos que pedirle al Señor discernimiento, porque a veces la mejor ayuda es no ayudar, porque a veces hacemos a los demás flojos, como a los hijos. Mamá, ¿me ayudas para la tarea? Es que no puedo. Ya tengo sueño. A ver, yo te hago la tarea y ya nada más la pasas tú. No le estoy ayudando a mi hijo. Si les van a ayudar a la tarea, ayúdenles, pero que ellos los hagan, y así en otros sentidos de la vida. Hermanos, pidámosle al Señor la sabiduría para poder aprender a amar como Él nos ama. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.